comenzar con esta primera parte, este primer segmento, que como les decía, tiene que ver con las principales tendencias o las tendencias globales de la evolución de la economía en este año 2020. Primero que todo, vamos a recordar que estamos asistiendo a un evento sin precedentes en términos de la emergencia sanitaria que hemos tenido a lo largo de este año con la expansión de la COVID-19, algo que nadie pudo prever y que lógicamente ha impactado no solo la economía mundial, la economía regional, la nacional, sino nuestras vidas en lo individual, por todo lo que ha implicado en términos de adaptación, respuesta y acciones posteriores como parte de la esperada recuperación. En este mapa, que recoge información de ayer, vemos cómo estaríamos hablando de cerca de 59 millones de casos y prácticamente 1,5 millones de muertes, con una presencia en todo el mundo y destacándose países con impactos mayores como el caso de Estados Unidos, Brasil y la India, entre los que más se destacan en este mapa que les he presentado, pero bueno, nos estamos refiriendo justamente a este fenómeno con estas dimensiones, este alcance, y la intención entonces es revisar qué ha pasado ya desde el punto de vista de la economía mundial. Este es el mundo que fue impactado o que ha sido impactado por la COVID, así se ha encontrado el mundo a cierre de 2019, y sobre este sustrato ha actuado esta emergencia sanitaria que, como ustedes ven, ha rebasado con mucho los límites del sector de la salud y ha llegado prácticamente a todos los sectores socioeconómicos y, como decía hace un rato, hasta la vida de cada uno de nosotros. Pero bueno, acá insistir nuevamente que ha estado impactando, si bien sus efectos han llegado a todo el mundo, ha estado impactando sobre un mundo, un planeta sumamente asimétrico en el orden económico, también social. Estamos hablando de un mundo en que el 14% de la población mundial reside en países altamente industrializados, que producen el 43% del Producto Interno Bruto y generan el 63% de las exportaciones mundiales. Mientras hay otro mundo llamado mundo en desarrollo, donde vive el 81% de la población mundial. Aquí están incluidos básicamente los países de Asia en desarrollo, América Latina, África subsahariana, África y el Medio Oriente. 81% de la población mundial, no llegan al 50% del Producto Interno Bruto y generan alrededor del 31% de las exportaciones, con situaciones muy críticas en continentes extremadamente pobres y excluidos, como el caso de Arabia, de África subsahariana, donde vive cerca del 14% de la población mundial, casi lo mismo que en los países industrializados, y sin embargo apenas aportan el 1%, 1.7% de las exportaciones y el 3.1% del Producto Interno Bruto. Yo les marqué ahí África subsahariana y Estados Unidos porque son dos casos de mucho contraste. Fíjense que la población, el porciento de la población de África subsahariana se corresponde mucho más, si fuéramos a buscar cierta simetría, con el porciento que genera en cuanto al PIB los países industrializados. Igual sucede con la población, o sea que si fuera mucho más asimétrico, si simplemente viéramos las cifras de otra manera, pero bueno, revela justamente eso, la polarización y las grandes asimetrías económicas y sociales que acompañan este mundo, sobre el cual ha estado impactando a lo largo de todo el año 2020 la pandemia de la COVID-19. Esto es un poco la radiografía de la dinámica de la evolución de la economía mundial desde la crisis del 2008-2009 hasta esta situación de crisis por la que estamos atravesando, asociada a la pandemia más recientemente. O sea que estamos hablando evidentemente de un proceso mucho más profundo desde el punto de vista del alcance, del impacto en el Producto Interno Bruto. Esta dinámica de crecimiento que se está graficando acá. Ahí aparecen las principales regiones del mundo, algunos países como el caso de Estados Unidos y China. Fíjense cómo China ha logrado en los distintos momentos salir menos mal, diríamos, de estas situaciones. Fue levemente impactada por la crisis de 2008-2009, aunque después sufrió una marcada desaceleración. Ahora se cae su dinámica, pero fíjense que no se espera que registre un número negativo
En cuanto de crecimiento para finales de año, se espera un crecimiento en torno al 2% en el caso de China, y que por tanto la recuperación sea mejor que lo que se esperaba inicialmente. Fíjense sobre todo la forma esta que asume aquí el comportamiento de esta dinámica de crecimiento, porque después lo vamos a asociar a todo un debate que se está dando hoy día acerca de qué forma podría asumir esta recuperación con relación al impacto de la pandemia. Estos son los datos que están marcados en azul, en lo que se espera según el Fondo Monetario Internacional, que suele ser bastante optimista en sus pronósticos, pero bueno, estamos bastante cerca ya del fin de año. El Fondo Monetario Internacional prevé que a nivel global la economía caiga en 4.4% y que sea mucho más marcada esta caída en los países industrializados, 5.8% en relación a los países en desarrollo, donde se esperaría una caída del 3.3%. En Estados Unidos la caída esperada supera el 4%, y dentro de las regiones en desarrollo resalta en particular el caso de América Latina y el Caribe, que ya venía teniendo una situación bastante deteriorada, difícil en los años anteriores, y en este periodo, en este año en particular, se espera una caída en América Latina y el Caribe que supere el 8% en cuanto al comportamiento de su Producto Interno Bruto. La región aparentemente que saldría menos afectada en cuanto al crecimiento sería Asia, pero también en África y Medio Oriente se esperan caídas entre el 3 y el 4% este año. Pero es bueno, quisiera insistir en la situación de América Latina, que es una de las más, o de hecho dentro de las regiones en desarrollo, la más afectada. Esta crisis, sobre todo a lo largo de 2020, es considerada ha sido considerada como la mayor crisis desde la Gran Depresión del 29 al 33, y entre los posibles escenarios se ubican estas 4 letras como posible comportamiento que pudiera tener la evolución de la dinámica de la economía mundial. La V, fíjense que se parece mucho a lo que pronostica el Banco Mundial, o sea, una caída y que se puede recuperar rápido para 2021. Se está apostando por eso en el equipo del Fondo Monetario Internacional. Este sería un comportamiento en que los años difíciles o el periodo difícil sería mucho más largo en forma de U, no se saldría tan rápido de la erosión de la economía. La W, que un poco se parece a lo que ha estado pasando a lo largo del 2020, hubo una cierta recuperación en el tercer trimestre y luego en el cuarto se ha caído en cierta medida, y la L, que sería una extensión del periodo de, recesión, de crisis como tal. Entonces, bueno, son escenarios que hoy día, repito, están formando parte del debate y que, bueno, de momento se los dejo, lo vamos a estar viendo después en otras variables que vamos a estar analizando en el contexto de la presentación. Ahora bien, aún considerando el escenario optimista que nos dibuja el Fondo Monetario Internacional, se esperaría un crecimiento de 5.2 para el 2021, y si eso se comporta aún de esa manera optimista, el PIB global apenas estaría superando el nivel de 2019 al cierre de 2021 en 0.6%, solamente en 0.6%. Y es el escenario más optimista, el que se asociaría más a este escenario en forma de V. Persisten brechas productivas y creciente desempleo en 2020 y se espera que continúe en 2021. Aumenta la deuda y por tanto las limitaciones también para pagarla en un contexto como el actual. La demanda sigue sumamente débil. Ha habido una caída profunda de sectores de servicios como el turismo. El turismo posiblemente sea uno de los que marque más esta caída, toda vez que la movilidad ha sido una de las actividades que más se ha reducido. La movilidad en sentido general, el transporte, y por tanto el turismo revela una marcada caída. Vamos a ver a continuación algunas de estas cifras. Las remesas también han estado cayendo considerablemente. En el caso del turismo se estima un desplome del 70% en los primeros 8 meses de este año, 81% en el mes de julio, 79% en el mes de agosto, según la Organización Mundial de Turismo.
Persiste la incertidumbre socioeconómica, se ha reforzado la pobreza y la inequidad con crecientes movilizaciones sociales que le hemos visto tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. La recuperación en China, como les decía, ha sido más rápida de lo esperado y se está abogando mucho por una recuperación que se basa en patrones más sostenibles a los efectos de evitar, ante todo, situaciones como esta que hemos estado viviendo en 2020. Y asociado también a la respuesta a grandes retos globales, como pudieran ser el cambio climático, como uno de los temas que sigue preocupando a pesar de estas nuevas prioridades que se han desatado con el enfrentamiento a la pandemia. Con relación a los empleos, por ejemplo, aquí están, si lo vemos en relación con las pérdidas de horas de trabajo y su equivalencia en términos de empleos a tiempo completo, la pérdida de horas de trabajo ha sido equivalente a 160 millones de empleos en el primer trimestre, 495 en el segundo, 345 en el tercero y para el cuarto 245 millones de empleos. Esto, por supuesto, ha implicado un desplome en los ingresos provenientes del trabajo, equivalente a 3.5 billones de dólares en los 3 primeros trimestres, es decir, hasta el mes de septiembre. En cuanto a pobreza, se espera que cerca de 90 millones de personas pasarían a una situación de pobreza extrema en este año 2020 y también se esperan caídas, como decía, en indicadores como las remesas que venían creciendo de manera considerable, que este año se espera una reducción del 7% que continuaría en el año 2021 con una caída un poquito mayor de 7.5%. Vamos a ver rapidito algunos de los indicadores que marcan otras dimensiones de la economía mundial, como es el comercio, que tienen el comportamiento del comercio y el Producto Interno Bruto, y nuevamente la comparación entre la crisis de 2008-2009 y el más reciente episodio. Fíjense cómo siguen trayectorias muy parecidas, más pronunciadas en el caso del comercio, que suele reaccionar con mayores dimensiones en esta dinámica, como se muestra en este gráfico. Aquí también muy parecida a la trayectoria del comportamiento del volumen de las exportaciones de los dos grandes principales grupos de países, países desarrollados y países en desarrollo. Aquí es muy importante sobre todo este comportamiento para los países desarrollados, porque son el principal mercado, en definitiva, de los países en desarrollo, y si se deprimen sus importaciones, se cierran esos mercados, y fíjense el comportamiento de la crisis. En cuanto a los términos de intercambio, fíjense cómo se cruzan en forma de tijera esta trayectoria para los países desarrollados y los países en desarrollo. En el periodo acá, en el periodo en que estamos, son los países en desarrollo los que concentran el mayor deterioro de estos términos de intercambio, porque esto está muy influido por el comportamiento del petróleo, como vamos a ver después, que es uno de los productos que más han sido afectados por esta situación del 2020, o sea, la caída concretamente de los precios del petróleo. Observen aquí, 2020, la caída registrada, la más marcada, el comportamiento de los precios del petróleo. Estos serían los precios de los principales mercados internacionales, y repito, para este periodo en que nos encontramos, el comportamiento del petróleo es el que más destaca con un signo negativo. Igualmente, si vemos otros productos ya, petróleo, alimentos y metales, nuevamente el petróleo es el que está marcando el paso en 2020, o sea, demostrando que es el termómetro justamente de la economía mundial, uno de los indicadores que reacciona con mayor celeridad ante los cambios y los desafíos de la economía internacional. Esto serían las cifras de ese comportamiento de los precios internacionales. Fíjense cómo para 2020 se estima una caída promedio anual del 32% en el caso del petróleo. Con relación a grupos de países, fíjense que en 2020 se espera un deterioro de los términos de intercambio prácticamente en todos los grupos de países en desarrollo, y los que aparecen acá como menos afectados son los países desarrollados, y dentro del mundo en desarrollo, Asia en desarrollo, lo que tiene que ver un poco con la dinámica de que hablábamos hace un rato, las dinámicas económicas de estas regiones.
Con relación al tema de la deuda, aquí tenemos los datos de la deuda global, de los que a veces se habla poco, pero bueno, es un dato interesante. Al cierre del tercer trimestre ya se ha acumulado una deuda global de 272 billones de dólares, lo que ha hecho, ha llevado a calificar este fenómeno como un verdadero tsunami de deuda. Se espera que al cierre de 2020 se alcancen los 277 billones de dólares, es decir, millones de billones de dólares, y que esto represente 365% del Producto Interno Bruto mundial. Aquí estas cifras de deuda total incluyen tanto el sector financiero como la deuda pública, que son la deuda de los gobiernos federales y estatales, deudas empresariales y deudas de familia. Aquí esa deuda se concentra sobre todo en economías desarrolladas, y dentro de estas economías, la de Estados Unidos posiblemente sea la que más aporte, andaba como por un 70, 80 millones de millones. Después Faustino se acabó. Pero bueno, esta es la situación de las economías desarrolladas. Y si vamos ya en particular a los países en desarrollo, tenemos que ya la deuda de los llamados países en desarrollo y economías emergentes se acerca peligrosamente a los 11 billones de dólares, deuda externa en este caso. Aquella otra era deuda total, esta es deuda externa, 11 billones de dólares. El servicio de la deuda externa para 2020 roza los 4 billones de dólares también para este conjunto de países. Y si tomamos el servicio de deuda acumulado, lo que han estado pagando de manera acumulada como servicio de la deuda entre 2012 y 2020, es cerca de 30 billones de dólares. O sea que estos países han pagado por intereses y amortización cerca de 30 millones de dólares solo entre 2012 y 2020, y su deuda sigue siendo de 11 billones de dólares. Esta, como ustedes recordarán, es uno de los temas a los que Fidel dedicó mayor atención, sobre todo en la década de 1980, cuando llamaba la atención acerca de lo que representaba la deuda como obstáculo para el desarrollo, y esto sigue siendo un tema pendiente de solución en las relaciones internacionales, como demuestra esta cifra. Aquí hay un dato, regreso un momento. La última columna se refiere al peso que tienen esos pagos por servicio de la deuda con relación a los ingresos por exportación en esa región. Fíjense, como para América Latina, el 57% de los ingresos por exportaciones de bienes y servicios se dedican al pago del servicio de la deuda externa. Y es la región, de hecho, que más eroga en términos relativos, si se tiene en cuenta este indicador, de las regiones en desarrollo. Para el conjunto de todos estos países en desarrollo, dedican el cerca del 50% de sus ingresos al pago del servicio de la deuda externa. Solo a servir la deuda externa. Ahora, hemos estado hablando del mercado petrolero, introduciéndolo en algunas ocasiones como un termómetro de la economía mundial. Yo quisiera pasarles rapidito que vean algunos de los indicadores que confirman esto, porque además nos van a ayudar para ilustrar algunos de los temas que estuvimos hablando con relación a los escenarios, etc. Vamos a ver algunos datos. En este sentido, este fue el comportamiento de los precios en 2020, fíjense. Este es un comportamiento trimestral. Si tomamos este comportamiento trimestral y tenemos en cuenta, estas son estadísticas energéticas de los Estados Unidos, fíjense cómo está aquí la forma de B, y prácticamente acá tiende a ser hay que ver qué pasa en 2021, pero tiende a haber una recaída y posiblemente luego un repunte en el mejor de los casos. Este es un comportamiento, repito, trimestral, pero sí muy marcada la V ahí en el año 2020. Aquí tenemos el comportamiento de los precios a futuro. Ustedes recordarán que el 20 de abril de este año fue todo un acontecimiento mediático, el hecho de que los precios fueran negativos. O sea, los vendedores pagaban por vender su petróleo, fíjense, del orden de $40, menos $40 por barril, en una situación en que se estrechó mucho la capacidad de almacenamiento, sobre todo en Estados Unidos. Fíjense que se da en la trayectoria sur, que es la del West Texas Intermediate, que es el marcador para los Estados Unidos y el hemisferio occidental. El petróleo llegó a caer a niveles de menos $40 por barril, inédito en la historia. Claro, esto tiene mucho que ver también con las tendencias especulativas de esos mercados, etc., pero reflejaba la situación de incertidumbre en que se encontraba la economía justamente en abril,
que ha sido considerado el mes más difícil de todo este año, en términos del impacto de la pandemia, o al menos uno de los más difíciles. Aquí tenemos el consumo mundial de combustibles líquidos, sobre todo petróleo. Fíjense ahí, muy bien marcada la caída de 2020. Y esta caída fue del orden de los 9 millones de barriles diarios, sobre todo en los países desarrollados, que se agrupan en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, aunque sabemos que ahí hay algunos que no son propiamente del Club de los Desarrollados, pero predominan países desarrollados en ese grupo. Pero fíjense, solamente para mostrar esa imagen de la brusca caída del consumo mundial de petróleo este año. La producción mundial también cayó marcadamente en la OPEP y en otras regiones, incluidos los Estados Unidos, que venían con un frenesí productivo de petróleo que se ha visto interrumpido a partir del impacto de los bajos precios en este periodo. Aquí tienen la marca de la pandemia en la industria petrolera, la producción nuevamente, la marcada caída de 2020 y el consumo mundial por los principales grupos, los no OPEC y los OPEC en términos de producción, y los no OCDE y OCDE en términos de consumo, y expresado en ambos casos en millones de barriles diarios. Esta es la producción de petróleo de Estados Unidos, que, como les decía, sufrió una interrupción importante en el año 2020, sobre todo en los estados continentales, pero también en el Golfo de México. En este periodo, repito, muy bajos precios del petróleo, se afectó sobre todo la producción de combustibles no convencionales, llamado petróleo y gas de esquistos, que venían teniendo una presencia muy importante en el perfil energético de los Estados Unidos. Se vio muy afectado, como se refleja aquí en esta información, caída, y bueno, aquí la composición de esa caída. Este es un indicador sumamente importante del perfil energético de los Estados Unidos. Fíjense cómo en todo este periodo de auge del petróleo y el gas de esquisto, Estados Unidos, fíjense la trayectoria amarilla, había logrado reducir considerablemente sus importaciones netas totales de petróleo. Prácticamente no llegó a ser exportador neto, tanto de crudo como de derivados aquí, a inicios ya de este año, pero esta situación se ha visto afectada justamente por la caída de la producción. A medida que cae la producción, ha tenido que aumentar la importación de crudo, como se refleja aquí en azul. El azul es crudo y lo que está en verde es productos petroleros. Ha tenido que aumentar, y se prevé que aumente más la exportación de crudo ahora en el 2021, y eso lógicamente afecta a ese indicador, como se refleja ahí. O sea que la caída de la productiva en los Estados Unidos, a partir de la caída de precios y la afectación que ha tenido el negocio del combustible no convencional, ha afectado la pendiente decreciente que traía este indicador como reflejo de esa mayor autosuficiencia energética y petrolera de los Estados Unidos, asociado al auge de los combustibles no convencionales. Y ya para concluir, referirme a algunos puntos que nos ha dejado como tareas este enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. Bueno, se ha puesto de manifiesto algo en lo que se ha insistido mucho, se ha puesto de manifiesto la incapacidad del neoliberalismo, de las prácticas neoliberales para enfrentar situaciones de emergencia de esta naturaleza. Recordemos que el neoliberalismo, por lo que abogó, y más que abogar, por lo que impuso como precepto, fue una reducción a toda costa del Estado, un estrechamiento del Estado, reducir los presupuestos de gasto de los Estados, la privatización a ultranza, la desregulación financiera y comercial. Y como parte de esos procesos, uno de los sectores que sin duda se vio muy afectado fue el sector de la salud. La privatización a gran escala de la salud, hasta los cementerios. Recuerden que en un momento decíamos que tuvieron un proceso intenso de privatización. Lo vimos en Ecuador, lo que sucedió, los muertos en la calle, los cementerios estaban privatizados, y resultaba difícil hasta de ubicar esos cadáveres. Pues bien, esa fue la expresión más nítida de la incapacidad del neoliberalismo a partir de las grandes afectaciones de un sector clave como la salud, que sin lugar a dudas en las condiciones actuales se ha visto revalorizado la salud, los médicos, la ciencia en sentido general, se ha revalorizado como parte de este proceso. La necesidad de escuchar la ciencia en el proceso de toma de decisiones en Cuba, como ustedes conocen, hay un movimiento bastante fuerte en este sentido,
por la más alta dirección del país de incorporar cada vez con más fuerza la ciencia en temas cruciales como la producción de alimentos, pero en sentido general en el proceso de toma de decisiones, que no es un proceso nacido con el enfrentamiento a la COVID, pero que sin lugar a dudas en Cuba se ha reforzado mucho más en las condiciones actuales. Se destaca también como un poco una lección de todo lo que ha venido pasando, la importancia del desarrollo local, de desarrollar capacidades locales, endógenas, para responder a este nivel. Ustedes hemos visto lo que ha sucedido aquí mismo en Cuba, que prácticamente hubo un momento en que se fragmentó el país. Cada provincia tuvo que hacer frente a su, aunque por supuesto existía un apoyo articulado a nivel nacional, pero era fundamental la capacidad de respuesta que tuviera cada territorio en cada momento a esa realidad, y en otras regiones del mundo pasó algo similar. Se ha potenciado la necesidad de la cooperación internacional, de la solidaridad, muy a pesar de todos los esfuerzos en dirección contraria, como ustedes conocen, ha hecho el presidente de los Estados Unidos, el hasta ahora presidente de los Estados Unidos, que bueno, tuvo una posición que fue a contrapelo de toda esta tendencia y toda esta digamos, idea y este esfuerzo internacional, y donde Cuba nuevamente también aquí ha dado muestras importantes, no solo en el sector de la salud, que ha sido fundamental, sino también en otras áreas. Y bueno, por último, algo que había dicho de alguna manera antes, la necesidad de incorporar con determinación la variable ambiental en esta recuperación post-COVID, ya que preservar el medio ambiente en definitiva es una precondición para evitar futuras pandemias. O sea, cada vez más se asocia la proliferación de pandemias como esta que estamos viviendo a situaciones tales como la destrucción de los hábitats, destrucción de la biodiversidad, el hecho de que en esas condiciones se crea el caldo de cultivo, se crean las condiciones para que proliferen este tipo de situaciones. Eso es algo que es una lección, repito, para el futuro. Se asocia también a la necesidad de dar más prioridad al enfrentamiento al cambio climático como una de las grandes amenazas que tiene la humanidad, y que también contribuye a la destrucción de hábitat, a la pérdida de biodiversidad, y por tanto también aportaría a nuevas pandemias si no se atiende debidamente. Bueno, yo lo dejaría aquí por una razón de tiempo, y que tenemos que necesariamente estrechar las presentaciones, y le pasaría la palabra entonces a Faustino para que desarrolle su parte.